Bien, bueno, entonces como les dije, la tarea la tienen que entregar en el aula virtual, ¿sí? En una manito que tienen como tarea, que van a tener habilitada al efecto, y luego lo que vamos a hacer es comentarlo entre todos y discutir el tema, ver distintas situaciones que van a ir surgiendo, ¿sí? Así que bueno, esta es la última tarea de bienes de uso. Y luego tienen un cuestionario de autoevaluación que es para ustedes, ¿sí? O sea, ustedes con esto van a ir viendo un poquito cómo les fue, qué conceptos le quedaron, pueden ir repasando, o sea, es un cuestionario que les puede servir a ustedes de repaso, y también les va a servir a la hora del parcial, ¿sí? Como para decir, bueno, después de que estudiaron, pueden leer de nuevo estas preguntas, este cuestionario, y decidir si hay algunas cositas que todavía tienen que volver a repasar, ¿sí? O sea, este cuestionario no se les pide que ustedes lo respondan en el aula virtual ni de ninguna manera en esta unidad. En otras unidades puede ser que sí, pero en esta unidad no le pedimos esto, sino que lo van a tener de guía para su estudio, su repaso antes del parcial. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿De manera individual el trabajo práctico? El ¿O trabajo se puede hacer práctico es de grupal? manera individual. Lo pueden hacer en forma grupal, ¿sí? Entre 2 o 3, no más que eso, pero lo tienen que subir individualmente, ¿sí? Bueno, O sea, por más de que, bueno, lo haces con una compañera, investigan juntas, lo pueden escribir juntas, pero lo tienen que subir individualmente cada uno, ¿sí? Porque la nota es individual. Bien. Voy a dejar de compartir un ratito, después vuelvo al Excel. Bueno, a partir de esta clase, entonces, comenzamos con la unidad número 2, que es inversiones, ¿sí? Primero vamos a ver inversiones temporarias y luego en la próxima unidad lo que son las inversiones permanentes, ¿sí? Bueno, acá hacemos una especie de repaso, de comentarios, qué saben ustedes, ¿sí? De inversiones, qué se acuerdan, que pudieron ver en algún momento en sus materias anteriores. ¿Qué son inversiones? A ver, yo pregunto y cualquiera de ustedes responde, y si no responde nadie, yo pregunto por nombre y apellido. ¿Qué es para ustedes una inversión? La compra de acciones, por ejemplo, que cotizan en bolsa. Algo que Bien, genere bueno, ese es un ejemplo. Plazo fijo. Bien. ¿Qué otra cosa puede ser? título comprar público. moneda. Moneda extranjera, títulos públicos. Sí, Bueno, me moneda dijeron extranjera. algunos. Voy a ir recapitulando como para que nos queden. Hablaron de acciones, ¿sí? Acciones con cotización. Hablaron de títulos públicos. Hablaron de compra de moneda extranjera. Hablaron de plazo fijo. Están todas muy bien. Hay algunas otras que ya vamos a ver. Pero quisiera que me digan, así en términos generales, ¿cómo considero que un activo es una inversión? ¿Qué características tiene que tener ese activo para ser considerado inversión? A ver, pienso un poquito. ¿Cómo yo sé si la moneda extranjera, por ejemplo, que me dijeron por ahí, es una inversión o es caja y banco? Porque puede generar dinero en el futuro. Porque no tiene la Porque, liquidez, yo no puedo hacer uso de ese dinero. En bueno, caja de- no tiene la liquidez para ser caja y banco, pero No está la relacionado con la característica actividad principal. principal del ente. Bien, bien, Juan Ignacio. Entonces tenemos ya dos características que podemos sacar en limpio. Uno es que la empresa las realiza con un ánimo de obtener una renta, ¿sí? Una rentabilidad. Esa es la primera característica que consideramos un activo como inversión. La segunda, muy importante, que mencionó Juan Ignacio, es que no está destinado a la actividad principal del ente, ¿sí? O sea, si yo soy una empresa inmobiliaria,
alquilar inmuebles es mi actividad principal. Ahora, si yo me dedico a una actividad comercial de venta, no sé, indumentaria, por decir cualquier actividad, alquilar un inmueble puede ser una inversión, ¿sí? Entonces, mientras que no sea la actividad principal del ente, sí podemos considerarla inversión. Y siempre tiene este objetivo de un ánimo de obtener una rentabilidad, ¿sí? Vamos a ver en cada caso cuál es esa rentabilidad, cómo se denomina y cómo se genera, ¿sí? Entonces vimos algunos ejemplos. ¿A alguno se le ocurre algún otro que no hayamos nombrado? Que requiera de una erogación. Requiere Sí, normalmente sí. En algunos casos vos podés llegar a tener, qué sé yo, un inmueble, a lo mejor ya lo tenés como bien de uso y de golpe decidís alquilar. ponerlo en alquiler, entonces lo transformás, digamos, de ser un bien de uso pasa a ser una inversión. Pero en la mayoría de los casos uno hace una erogación, primeramente, para luego obtener rentabilidad. ¿Sí? Hablamos de plazo fijo, hablamos de títulos públicos, acciones, me dijeron acciones con cotización, quiero decirle que también podemos tener acciones sin cotización, ¿sí? Hablamos de moneda extranjera, hablamos de plazo fijo, los plazos fijos también pueden ser en moneda extranjera, ¿sí? Ahora existen todos los que son fondos comunes de inversión, que no es otra cosa que un grupo, digamos un conjunto de inversiones. Bitcoin. ¿Qué Está de moda el Bitcoin. El Bitcoin, que no deja de ser una moneda que no es de curso legal, no No podemos decir que es. es extranjera. Pero bueno, No tiene es lugar. una moneda sí, sería una moneda que no es de curso legal, ¿sí? Una moneda que tiene su propia cotización. Bueno, y seguramente irán surgiendo nuevas alternativas de inversión, ¿sí? Lo importante es que tienen que tener esta característica de que la empresa las realiza con fondos líquidos, es decir, que tiene un excedente de fondos para que este dinero le dé algún tipo de rentabilidad, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito cada una de ellas, cuáles serían, seguramente esto lo van a ver más en la teoría, por eso yo no quiero entrar mucho en profundidad en la teoría, porque ese es el espacio del profe, ¿sí? Pero sí algunos como para ir empezando con la práctica. ¿Cuál sería la rentabilidad en un plazo fijo? Los intereses. El interés. Los intereses ganados, bien. ¿Cuál sería la rentabilidad en la moneda extranjera, la tendencia de moneda extranjera? La diferencia de cotización. Por cambio, claro, diferencia. Diferencia de cotización. Diferencia de cambio o diferencia de cotización. Bien. ¿Cuál sería la rentabilidad en una acción con cotización? O acciones con cotización. Los dividendos, Lo mismo que profesor. la moneda, sí, lo mismo que la moneda extranjera, la diferencia de cotización, digamos. Bien, me dijeron dos. Es muy interesante, ¿no es cierto? Porque en las acciones con cotización, nosotros tenemos, por un lado, la diferencia de cotización, puede ser un resultado, ¿sí? Pero a su vez, la empresa por lo general invierte en otra con ánimos de obtener dividendos, ¿sí? O sea que tenemos dos tipos de renta cuando hablamos de acciones con cotización. Y en el caso de acciones sin cotización, bueno, en ese caso no tenemos la diferencia de cotización, tenemos solamente los dividendos, ¿sí? Bien, y si me refiero a un plazo fijo en moneda extranjera, También los Sí, intereses en la moneda en que se realizó el plazo fijo. y el cambio de cotización. tenemos digamos. ahí, tenemos una combinación, ¿sí? Tenemos por un lado intereses y por otro lado tenemos diferencia de cotización. Es decir, podemos llegar a obtener rentabilidad de ambas situaciones, ¿sí? También podemos llegar a tener pérdida con respecto a la moneda extranjera, no siempre va a ser ganancia. Se supone que si lo realizamos con un ánimo de lucro o un ánimo de renta, es que la empresa realizó algún tipo de estudio o análisis como para obtener una rentabilidad, ¿sí? Bien, ¿nos faltó alguna, Valeria?
a una de las inversiones que Transitorias, solemos creo que no. tocar. No, transitorias creo que ¿Vimos no. todo? Parece que sí. Títulos Y la públicos, caja de bonos. ahorro, Claro. a los bonos, los títulos públicos. Pero bueno, ver. le hice una pregunta ahí. ¿La caja de ahorro consideran que es inversión? Yo creo que no, profe, porque es un chiste. El un interés chiste. ganado con la caja de ahorro es un chiste, no alcanza ni para... Es un chiste, Bueno. tal cual. Pero, sin embargo, hago la pregunta porque van a encontrar bibliografía, ¿sí?, donde dice todavía que la caja de ahorro es inversión. Antiguamente la cuenta corriente era caja y banco y la caja de ahorro era inversión. ¿Por qué? Sobre todas las cosas. Bueno, algo de interés daba la caja de ahorro, pero además había una cuestión de que la caja de ahorro no tenía la disponibilidad, ¿sí?, inmediata, que hoy día sí la tiene. ¿Sí? Hoy día en cualquier momento se puede sacar dinero de la caja de ahorro, no hay límites. Antes había límites, había restricción, digamos, con respecto. Y el mismo nombre, ¿no?, de caja de ahorro significaba como que, bueno, un ahorro con una rentabilidad. Pero hoy día eso se desvirtuó totalmente en la Argentina y no podemos decir bajo ningún punto de vista ni exponer en los estados contables, porque se nos van a reír, de que la caja de ahorro es una inversión. Bien. Obligaciones Y me dijeron, negociables, no sé si nombró. obligaciones negociables, y recién dijimos Los títulos. títulos públicos. ¿Cuál sería la rentabilidad de un título público? Lo van a ver en cuarto año. Van a tener con Valeria la materia que se llama Administración Financiera y van a ver ahí bastante de títulos públicos. Y obligaciones negociables también, ¿vale? ¿No? Sí, porque uno es privado, el otro es público. Uh-huh. Bueno, ¿cuál sería entonces la rentabilidad? Ahora, Valeria, contanos un poquito. Vos que sabes más de este tema. ¿Qué tenemos de rentabilidad? Bueno, el título público tenemos la parte de amortización, que es lo que nos da, y sería lo que invertimos dividido en cuotas, lo que nos devuelve como un sistema francés. Sí, ya creo que se tocaron o no se tocó otro sistema francés, algo, como para relacionar. Todavía tiene que estar bien. No vieron todavía el sistema O francés sea, de hay una matemática parte de financiera, ¿no? cuota, devolución de la inversión, digamos, y después tenemos los intereses, que esa es la parte de rentabilidad que tenemos. Claro. Se divide en dos La partes. rentabilidad, en definitiva, la rentabilidad sigue siendo el interés. La amortización habla de una devolución de algo que Después con la venta podemos tener una invertiste, especie ¿no? de cotización, pero que está aparte en el mercado. Pero ese sí lo vendemos. Ese depende del uso, depende de lo que queremos. Bueno, más adelante vamos a ver con un ejercicio práctico cómo se manejan los títulos públicos con cupones, ¿sí? Cupones que se devengaron, cupones que están adheridos al momento de la compra. Bueno, y vamos a ver cómo genera, digamos, en definitiva, esta ganancia, que en definitiva es un interés, ¿sí? O sea, más allá de que pueden surgir distintas terminologías, no deja de ser un interés, sigue siendo un interés, ¿sí? Bien, y lo que sí podemos tener con respecto a los títulos públicos también es alguna diferencia de cotización, ¿sí? Dependiendo el tipo de título de que se trata. Así que estamos más o menos igual, como para que se entienda, con las acciones, ¿sí? Las acciones con cotización y títulos públicos son más o menos asimilables. Bien, bueno. Dicho esto, vamos a ir viendo un poquito en la práctica cada uno, y lo que sí van a tener que tener en cuenta, ¿sí?, cómo estas inversiones, ¿sí?, van a tener que además reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, estas inversiones son o no son cuentas monetarias o no monetarias, se ajustan, no se ajustan por inflación, ¿sí? Entonces, además de la problemática del devengamiento, del interés y del cobro de la renta, tenemos esta problemática de qué pasa con la inflación y este tipo de cuentas de inversión, ¿sí? Bueno, voy a compartir entonces con ustedes
mi pantalla. A ver si acá en este está el planteo. Sí, sí, ya voy a leer de acá. Ustedes díganme por las dudas si el planteo difiere, vuelvo al Word. Tengo abierto el Word, pero para no estar con dos pantallas abiertas, prefiero leer en este que está acá. Bueno, inversiones transitorias, tenemos el trabajo práctico número 1. A ver, voy a verificar un segundito. Si no tiene nada anterior. No, está bien, empieza así. Bien, bueno, entonces tenemos información obtenida. Cierre de ejercicio 31/12 del 01. La sociedad posee 15 acciones de la empresa Roma S.A. que cotiza sus acciones en Bolsa de Comercio. Dichas acciones habían sido compradas en el mes de noviembre del 2001, es decir, un mes antes del cierre, a 15 pesos por acción. En el transcurso del mes de diciembre del 2001, circularon versiones acerca de la posibilidad de compra del paquete de Roma S.A. por un fuerte grupo empresario. Lo que significó una alta, será muy significativa alza en la cotización. Discúlpenme, refleja la computadora. Desmentida la versión, las acciones retomaron a sus niveles históricos. Bien, entonces tenemos cotización de las acciones de Roma y las distintas fechas, ¿no? Tenemos en noviembre, que fue cuando la compramos, cuando la adquirimos, a 15 pesos. ¿Qué pasó? Se me cerró. Ahí voy de nuevo. Bueno, cuando la adquirimos, 15 pesos cada una, o sea, compramos 15 unidades a 15 pesos cada una. Y luego vemos que en diciembre, por lo que nos está contando acá el práctico, aumenta de valor, primero a 40, luego a 42 el 30 de diciembre, y luego el 5 de enero ya comienza un poco a bajar, ¿sí? Después vemos que el 7 de enero vuelve a quedar en 40, ¿sí? Pero, bueno, hubo una alta ahí significativa. Y tenemos los gastos de venta que incluyen impuestos, son un 2% sobre el precio de venta. Los índices de precio obtenido, los que necesitamos en realidad, del mes 11 y del mes 12, 110 y 120 cada una, y se solicita determinar la evaluación de la tenencia al cierre conforme lo establecen las normas contables vigentes. Bueno, acá me voy a detener un poquito más para seguir hablando con ustedes. Tenemos una cuestión acá de que es una acción con cotización y que esa cotización se modificó al cierre. Pero voy a indagar un poquito más a ver el conocimiento previo que ustedes tienen con respecto a cómo se va a medir una acción con cotización al cierre según los estados contables, según las normas, perdón, contables, las resoluciones técnicas. ¿Qué dicen las resoluciones técnicas con respecto a la medición periódica de acciones con cotización? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo se evalúan las acciones con cotización al cierre? Y al precio que valen al cierre, precio de mercado al cierre. ¿Vos decís al valor de cotización al cierre? Ajá. Es casi, pero no es. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una resolución técnica a mano como para mirar un poquito? Sí, estaría en la 17. Sí, en la 17. A ver, le escribo acá a ver si le suena. ¿Qué dice? ¿Qué es BNR?
Valor neto de realización. Bien. ¿Y como valor neto de realización se acuerdan cómo se calculaba? ¿O qué conceptos se tenían en cuenta? Esto ya lo habíamos visto para conta 3. ¿Qué era el BNR? A ver, Un alguien que valor me de diga. salida. Valor No, el corriente valor salida. de venta, sí. Menos los gastos, Sí, pues. exactamente, un valor de venta, un precio de venta, ¿sí? Menos gastos directos de venta. Uy, bueno, me puso el... Ustedes sepan qué es, vamos a poner así, para que no me tome como fórmula. Menos gastos directos de venta, ¿sí? Este es el BNR. La norma dice que en el caso de acciones con cotización, se van a medir o evaluar a fecha de cierre de los estados contables a su BNR. En este caso, el BNR va a estar determinado por el precio de venta, y el precio de venta es el valor de cotización. A ver. ¿Sí? ¿Y estos gastos directos a qué se refieren? A este En este concepto caso, que los me está dando impuestos, acá. sí, que están ahí. Exactamente, dice gastos de venta incluyendo impuestos, no son solamente impuestos, son gastos de venta incluyendo impuestos 2%, ¿sí? Entonces, este 2% es este gasto directo al cual se refiere. Entonces, mi BNR al cierre va a ser la diferencia, ¿sí? Fíjense, el cierre es 42. Entonces, yo voy a tener 42, es el valor de cotización, y 42 por el 2%, es 0,84. Entonces el BNR al cierre va a ser 42 menos, esta no está bien, el 84. ¿Qué pasó ahí? Y sí, me da 0,84, parecía muy poquito. Bueno, entonces mi BNR al cierre va a ser 41,16. ¿Sí? Y esa es la medición periódica al cierre para acciones con cotización. Es decir, no es, porque siempre preguntamos, y sobre todo en los finales, cuál es la medición periódica de, en este caso, por ejemplo, acciones con cotización al cierre, y nos dicen a su valor de cotización. Valor de cotización es incorrecto, ¿sí? Es BNR, es decir, valor de cotización menos gastos directos. Cuando nosotros estamos trabajando con cotización en un mercado de valores, ya sea acciones, títulos públicos o cualquier otra inversión que cotice en el mercado de valores, este gasto directo de venta tiene que ver con la comisión del agente de bolsa y los impuestos que nos cobran por la compra y o por la venta de, en este caso, acciones en el mercado, ¿sí? Entonces, es un gasto directo porque a mayor cantidad de acciones que compre, mayor es el gasto, porque es un porcentaje sobre lo que compré o lo que vendí, ¿sí? Entonces, este gasto directo de venta tiene que ver con esas comisiones e impuestos que nos cobra el mismo mercado de valores. Bien, entonces, esta es, digamos, les queda a ustedes como una ayuda a memoria de cómo determinar el BNR. Y entonces vamos a ver el práctico. El práctico me solicita determinar la evaluación de la tenencia al cierre conforme lo establecen las normas contables vigentes. Entonces, tenemos que en noviembre... Profe, disculpe, que ¿Sí? interrumpa un ratito. ¿Sí? A mí me da de las dos formas, digamos, el valor, pero conviene más sacar sobre el monto unitario de la acción en vez del total, el BNR. Es independiente. Vos puedes Es, tomar este ujú, unitario y a este unitario multiplicarlo por 15, ¿sí? O podés hacer directamente 15, 15 por digamos, voy a 42 ubicarlo y en su hace, lugar. Claro, ajá, hacer 15 por 42 y luego hacer 630 por el 2%.
2%, ¿sí? Y vas a tener 630 menos, te da lo mismo, ¿ves? Queda igual hacerlo en unitario primero y luego por el total de acciones adquiridas, o hacerlo por la tenencia accionaria completa. Ok, gracias. Está perfecto. Bien. Entonces, decíamos, compramos acá en noviembre a una cantidad, 15 unidades, a 15 pesos, es decir que al momento de incorporación al activo, estas acciones valían 225. Ahora, cuando yo compro estas acciones acá en noviembre, este gasto de venta en el momento de compra es un gasto necesario para adquirir la acción. Es decir, yo le tengo que pagar, digamos, esta comisión a la gente de bolsa, tanto en el momento de la compra como en el momento de la venta. A veces es el mismo porcentaje, a veces difiere. ¿Sí? Pero en este caso tenemos solamente este dato, entonces es el 2%. Cuando nosotros compramos entonces estas 15 acciones, tenemos una comisión que pagar, es decir, un gasto necesario, 225 por el 2%, y por lo tanto terminamos pagando por estas 15 acciones 229,50. ¿Sí? Entonces hacemos el asiento de incorporación de las acciones al patrimonio. Bueno, acá podemos llamarlo Acciones Roma S.A. o también podemos utilizar la cuenta Acciones con cotización, ¿sí? Si la empresa tiene más de una acción en distintas empresas, es conveniente nombrarlo con el nombre de la empresa, ¿sí? Para identificar cada acción. Si solamente tenemos inversiones con cotización en una sola empresa, entonces sí podemos considerar la cuenta como Acciones con cotización. Bien, normalmente esto se paga con transferencia bancaria, ¿sí? Entonces hacemos Acciones Roma S.A. 229,50 a banco por 229,50. Es importante que ustedes entiendan que este 4,50 está incluido en el valor de incorporación al activo, ¿sí? Y no se considera el gasto por separado, es decir, es incorrecto que yo haga acciones, gastos, ¿sí? Por ejemplo, gastos, comisiones pagadas o no sé, la cuenta que quieren usar, a banco. Es incorrecto, porque consideramos que esta comisión es un costo necesario, ¿sí? Y por definición, la RT 17 habla de que todos los gastos necesarios para la incorporación del activo al patrimonio deben activarse, ¿sí? Entonces acá activamos junto con el valor de la acción la comisión del 2%. Bien, luego llegamos a diciembre, que es nuestra fecha de cierre del ejercicio, y vamos a ver acá al costadito cómo se va a modificar esta situación al cierre, ¿sí? Tenemos este cálculo, ya lo habíamos hecho acá, pero lo repasamos. Tenemos el precio, ¿sí? Que es 15 acciones por 42, que es la cotización al cierre, ¿ven? 15 por 42, la comisión que es el 12% de los 630 y nos queda un BNR de 617,40. Ese es el BNR al cierre. Pero además tenemos que ver qué situación opera en esta tenencia accionaria o en esta inversión con respecto a la inflación. Y tenemos un valor histórico, que es el que determinamos al momento de incorporación al activo. Vamos a determinar un coeficiente que está dado por, a ver dónde estamos, acá, vamos al costado, ¿sí? 120 sobre 110, es decir, diciembre sobre noviembre. 120 sobre 110 me da 1,090 y por lo tanto lo transformamos en dos decimales en 1,09, ¿sí? Obtenemos un valor actual por fórmula, valor histórico por coeficiente, y una diferencia de RECPAM entre el valor histórico actualizado o ajustado menos valor histórico, ¿sí? Entonces tenemos una primer cuenta de resultado que es
el RECPAM, y luego vamos a determinar el valor corriente, este que calculamos acá como BNR, ¿sí? Su valor corriente es 617,40, y luego vamos a determinar la diferencia de cotización. Fíjense que esta diferencia de cotización está calculada valor corriente menos valor histórico ajustado, ¿sí? 617,40 menos 250,15. Esta es la diferencia de cotización real, es decir, sin considerar los efectos de la inflación o segregando los efectos de la inflación. Y esta es la diferencia total, es decir, entre el valor corriente y el valor histórico. Esta diferencia total es la que nosotros, si no consideramos la inflación, es decir, si no calculamos el RECPAM, podemos entender que con estas acciones ganamos 387,90, cuando en realidad, si nosotros hacemos el cálculo del ajuste por inflación primeramente, vamos a ver que con la diferencia de cotización ganamos, sí, pero ganamos menos, porque una parte corresponde a inflación, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos entender que estos 387,90 corresponden a diferencia de cotización una parte y otra parte a RECPAM o diferencia por la inflación. ¿Sí? Si sumamos estos dos conceptos, nos va a dar igualmente los 387,90. ¿Sí? Bien. Este es el análisis correcto que tenemos que hacer. ¿En qué modelo? ¿En qué modelo me estoy refiriendo con este análisis? RECPAM y diferencia de cotización. ¿A qué modelo me estoy refiriendo? Entonces hacemos un repasito de contabilidad 3. ¿Perdón que no escuché? Al cuarto, al combinado. Al cuarto modelo combinado, que combina ¿qué cosa? A ver, otro compañero. ¿Qué combina el modelo combinado, valga la redundancia? ¿O cómo se define el cuarto modelo? Combina el valor corriente y el ajuste por inflación. Exactamente. Y cuando nos referimos a estos estados contables, hablamos de estados contables en moneda homogénea al cierre, ¿sí? A valores corrientes. Entonces hablamos de una moneda homogénea, cuando hablamos de moneda homogénea nos referimos al ajuste por inflación y a valores corrientes. Entonces combinamos estos dos resultados, RECPAM y diferencia de cotización, que sería el resultado por tenencia, ¿no es cierto? Ahora, si estuviéramos trabajando solamente con un modelo de valores corrientes, ¿cuánto sería nuestro resultado? 387,90. Exactamente, esta sería nuestra diferencia total y sería en total diferencia de cotización. O sea, yo tendría un solo resultado que sería diferencia de cotización por el total, 387,90. Y si no tuviera en cuenta valores corrientes y solamente estuviera trabajando con un modelo de moneda homogénea, es decir, considerando solamente los efectos de la inflación, ¿cuál sería mi resultado? Los 20,66. Solamente tendría este resultado, ¿sí? Bien, esto es para repasar un poquito de modelos. Entonces, bueno, en el modelo combinado, que es el que está vigente, digamos, hoy día con las normas contables, tenemos que considerar el efecto de la inflación, por un lado, y el efecto de la diferencia de cotización o el resultado por tenencia de los valores corrientes. Entonces, la diferencia total, 387,90, es lo que vamos a cargar a Acciones Roma. La diferencia de cotización dijimos que es 367,25 y el RECPAM 20,66. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tenemos
estas acciones Roma, que en un principio ingresaron al patrimonio a 229,50, y luego tuvimos este ajuste, y quedaron valuadas al cierre a 617,40, que es el valor corriente que previamente habíamos determinado. ¿Sí? Es decir, siempre acá al cierre tiene que quedar, en definitiva, ajustada a su valor corriente. Valor corriente al cierre. Un segundito, ya estoy. Bueno, continuamos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? La diferencia total, nomás, profe, no entendí cómo sacó la última que explicó. Pues se me fue muy Acá. rápido y me confundí. Bien, esta diferencia total, para que veas acá la fórmula te pinta, que Es es el valor corriente valor menos corriente el histórico. menos valor histórico. Ok. Porque esta primera diferencia de cotización es valor corriente es menos valor histórico Menos el ajustado, ajustado. sí, es así. Sí. Y la total siempre es, vos pensalo como el salto, digamos, que da desde 229, que es lo que estaba, a Claro. el cierre, a 617,40. El salto total, digamos, es la diferencia esa. Bien, bueno, voy a ver el Word un ratito, de nuevo, para ver el práctico siguiente. Vamos a ver el práctico número 3, inversiones transitorias. Número 3, que trabaja con plazo fijo. ¿Ustedes están viendo el Excel? ¿Sí, no? Sí, profe. Me moví ahí, por ahí se corrió. Bueno, objetivos: conocer la mecánica de contabilización de los depósitos a plazo fijo en el momento de la colocación, durante su vigencia y al vencimiento del plazo. Saber evaluar dichas inversiones al cierre del ejercicio contable, saber calcular correctamente la renta obtenida y exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Bueno, en el planteo nos habla de empresa La Salteña, SRL. Es el mismo, ¿no? Avísame, vale, sí, es el mismo. Este yo había copiado de los prácticos. Claro, pero viste que a veces se movilizan los números de prácticos y nos quedan diferentes los números. La empresa La Salteña SRL contaba al 16 de mayo del 02 con excedentes transitorios de fondos, razón por la cual ha decidido realizar inversiones que a continuación se detallan. La primera inversión que realiza, 30.000 pesos, que los coloca a un plazo fijo durante 60 días. En Banco Galicia a una tasa de 55% anual. Qué alto, qué lindo. Y B, dice, realizó una segunda colocación de fondos, pero esta vez por una suma de dólares 25.000 en el Citibank de Miami, por idéntico plazo, es decir, también por 60 días. A la fecha de dicha colocación, el dólar estadounidense cotizaba 3,60 tipo comprador y 3,70 tipo vendedor respectivamente, y la tasa correspondiente fue de 8% anual. Información adicional, tenemos la cotización del dólar al cierre, al 30 de junio del 02, tipo comprador y tipo vendedor, y los coeficientes de reexpresión. En mayo, que es cuando se realiza la inversión, y a junio, que es cuando cierra el ejercicio de la empresa.
Evaluar a la fecha de cierre, 30 de junio del 02, las colocaciones realizadas por la salteña y determinar los resultados generados por dichas colocaciones y exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Bien. Para evaluar un plazo fijo al cierre, tenemos que saber primero qué es lo que nos dice la norma en cuanto a medición de este activo al cierre. A ver, ¿cómo se evalúan los plazos fijos? Yo les pregunto a ustedes. A ver, voy a dejar de compartir para verles un poco las caras de que no tengo ni idea. No importa, digan algo, aunque sea para participar. Valor ¿Qué harían con importante, un plazo fijo a fecha de cierre? determinar su valor actual, su valor descontado. Bien, ¿cómo determinamos ese valor actual? Y tenemos que tener el monto, los intereses, cuánto tiempo transcurrió, cuánto falta, para poder Ujú. determinar hoy cuánto valdría. Bien, y contablemente, ¿qué es lo que hacemos con un plazo fijo? Primero lo contabilizamos cuando ingresó y luego cuando llegamos al cierre, ¿qué hacemos? O sea, al vencimiento del plazo voy a registrar el interés que me generó o lo que obtuve por colocar ese dinero, digamos, en el banco. ¿Cómo se llama eso contablemente? Reconocer el interés. Intereses ganados. Ganancias, reconocer la ganancia de renta. Devengar, profe. Sí, porque cuando... ¿Cómo, Francisco? Devengar. Devengar, eso es lo que hacemos, devengar al cierre. ¿Sí? Lo sabían, solo que no se animaban a decirlo. Al cierre lo que tenemos que hacer con el plazo fijo es devengar aquellos intereses que por el tiempo transcurrido hasta la fecha del cierre. ¿Sí? En algunos casos, el plazo fijo va a vencer antes que la fecha de finalización del ejercicio. Entonces vamos a devengar antes de cobrar o recuperar ese plazo fijo. O sea, primero tenemos que reconocer los intereses ganados y luego recuperar, digamos, capital e intereses ganados. ¿sí? Es decir, cuando extraemos el plazo fijo o bien lo renovamos. Cuando sucede que el ejercicio nos corta, ¿sí? la operación en algún momento, no necesariamente en el medio, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un tiempo transcurrido entre la colocación del plazo fijo y el cierre de ejercicio. Hay intereses que se devengaron durante el ejercicio, pero que todavía no se van a cobrar porque todavía falta que termine el plazo, ¿sí? estipulado o convenido con el banco para el retiro de esos fondos. Entonces, lo que hacemos es devengar hasta la fecha de cierre lo que corresponde a intereses ganados durante el ejercicio. ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el devengamiento de la renta. Entonces, podemos decir que un plazo fijo valuado o medido al cierre va a estar compuesto por el capital, ¿sí? que se colocó, el capital colocado, más los intereses devengados, o bien podemos decir menos los intereses aún no devengados. ¿Sí? ¿Se entiende? Si podemos tomar un plazo fijo, se colocó a 100.000, más los intereses que se devengaron, o considerar el plazo fijo en su totalidad por el monto que vamos a retirar, es decir, con los intereses totales, y descontarle, ¿sí? o restarle los intereses que todavía no se devengaron. De cualquiera de las dos formas, que vamos a ver ahora cuáles son los dos métodos, tenemos que devengar el plazo fijo al cierre. ¿Sí? Entonces, no es difícil. Plazo fijo es capital más intereses devengados a fecha de cierre. Si bien la norma habla de un descuento, ¿sí? ese descuento, como dijo Antonella, tiene que tener en cuenta, obviamente, la tasa de interés, los días transcurridos y demás, pero en la práctica vemos que simplemente lo que hacemos es devengar, ¿sí? el plazo fijo al cierre. Bien, entonces voy de nuevo. Y tenemos, en cuanto a plazo fijo, ¿qué pusiste acá, vale? Ah, no se ajusta al 100. Bueno, en cuanto a plazo fijo, tenemos dos métodos
para contabilizar un plazo fijo y los dos métodos pueden considerarse como correctos, si bien hay uno que por lo general es más usado que el otro. Estos métodos, el primero se considera un método directo porque no incluye el uso de una cuenta regularizadora, y el otro es un método indirecto que incluye el uso de una cuenta regularizada. Bien. Bueno, acá usaste solo el indirecto, acá está el directo. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Cuando usamos el método indirecto, ¿sí? Vamos a ver este capital de 30.000 pesos, N es el periodo, en este caso son 60 días, la tasa es anual, por lo tanto la vamos a tener que transformar en una tasa mensual o una tasa bimensual, en este caso que son los 60 días. Para ello vamos a reconvertir entonces esta tasa de 55 dividido 12, que es el periodo en meses, ¿sí? 12 meses por 2, o bien podemos hacer otro cálculo que es la tasa dividido 360 días por 60 días, ¿sí? Bueno, puede llegar a diferir en decimales, pero conceptualmente debería dar lo mismo. Entonces, siempre hacemos el cálculo más fácil, dividido 12 por 2, y transformamos esta tasa, que en definitiva es anual, a una tasa bimensual. ¿Está bien dicho? Bueno, por 2 meses, sí, o a 60 días. Bimestral. Entonces, bimestral, gracias, vale. Estaba así como que decía, no me cerraba el término bimensual. Bien, entonces, tenemos el monto calculado, 30.000 por 9,17%, ¿sí? Me da, este es el monto total, 32.751, que es lo que voy a retirar cuando recupere este plazo fijo. Por lo tanto, la diferencia entre 32.751 y 30.000, que es el capital aportado, es lo que voy a reconocer como ganancia, renta o intereses. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí estamos? Bien, ¿sí? Acá tenemos como distintas fórmulas, parece acá hizo Valeria, ¿sí? Distintas fórmulas para calcular. Ahí hice la verdadera, la tasa efectiva. Bueno, claro. Pero ese era para Nosotros mostrarlo acá, nomás. bien, en principio nosotros trabajamos con un cálculo simple de Con la interés, nominal, ¿sí? nominal nomás. Exactamente, pero ustedes si van a hacer un plazo fijo en un banco, en una institución financiera, le van a aplicar una tasa efectiva, ¿sí? Y acá está el cálculo, que ven que es un poquito más complicado. Ven acá la fórmula, 1,45 elevado a la n, 60, así es, 60 dividido 360 menos 1, bueno, Sí, es un sí, sí. poco complicado. Pero como esto lo van a ver recién en matemática financiera y después en administración financiera, nosotros por el momento vamos a trabajar con un cálculo sencillo, porque en definitiva lo que en contabilidad me interesa no es el cálculo de la tasa, sino la registración contable. Después ustedes van a ver, es más, lo van a ver con Valeria, así que Valeria se va a asegurar de que después lo aprendan bien, cómo calcular la tasa efectiva. Después lo van a aprender bien, muy bien. Bueno. Se van a cansar de calcular tasa efectiva. Claro, lo que queremos es un conocimiento progresivo, ¿sí? Ahora vemos contabilidad y más adelante van a ver todo lo que son las cuestiones financieras, tanto, les digo, como en matemática financiera como en administración financiera. Bien, entonces, por ahora hacemos este cálculo. ¿Sí? Fíjense que de cualquier manera difiere, ¿sí? Pero no mucho el cálculo. Bien, entonces, ¿cómo contabilizamos? En el método indirecto, nosotros vamos a contabilizar el activo, que es el plazo fijo, ¿sí? Por el total que voy a cobrar cuando termine ese plazo, ¿sí? Es decir, lo que voy a recuperar por la inversión, que está compuesto de capital más intereses, ¿sí? Entonces,
yo pongo el plazo fijo no por lo que coloqué, que son los 30.000, sino por lo que voy a recuperar, que es 32.751. A banco por 30.000, esto sí, es lo que efectivamente coloqué, ya sea banco o caja, es decir, de dónde salió ese dinero, esos 30.000 pesos, y la cuenta regularizadora, ¿sí? Intereses positivos a devengar, que es el cálculo total del interés que voy a ganar al final de esos 60 días. Entonces, este es el método indirecto con el uso de la cuenta regularizadora. Voy a pintar de un colorcito para que lo puedan diferenciar. Después seguimos con este ejercicio, pero quiero mostrarles cómo es el método directo. El método directo, voy a contabilizar el plazo fijo por 30.000 a banco por 30.000 y no tengo ninguna cuenta regularizadora en el medio. ¿Sí? En este caso, en este primer caso, que es el método indirecto, voy a utilizar esta cuenta, intereses positivos a devengar, para ir realizando los devengamientos. En este caso, en la opción del método directo, voy a utilizar la misma cuenta patrimonial del activo, es decir, la misma cuenta plazo fijo, ¿sí? Para ir cargando los intereses devengados. Es decir, cada vez que devengo, fíjense que el cálculo es el mismo, ¿sí? Pero cada vez que devengo, en lugar de usar una cuenta regularizadora, los voy sumando a la misma cuenta patrimonial del activo, en este caso el plazo fijo Banco Galicia. ¿Sí? Estos son dos métodos contables que, bueno, cada empresa utiliza el que más le conviene, dependiendo de situaciones técnicas o prácticas que les resultan más cómodas, ¿sí? Bien, cualquiera de los dos es correcto, siempre y cuando nos acordemos de devengar al cierre. Bien, entonces vamos a trabajar primero con el método indirecto. En este caso dijimos que utilizamos la cuenta regularizadora para devengar los intereses. Ahora este devengamiento tiene que ser mensual cuando tenemos un contexto inflacionario, ¿sí? Entonces, si lo colocamos al 16 de mayo, el primer devengamiento va a ser el 31 de mayo. Al 31 de mayo, de 16 al 31, tenemos 15 días, ¿sí? Entonces vamos a recalcular estos intereses, ¿sí? 2.751 dividido 60 por 15 días devengados al cierre. Y este es nuestro primer devengamiento, no, al cierre del mes, ¿no? 31 de mayo. Y luego sí, vamos a llegar al 30 de junio, donde transcurrieron otros 30 días, fíjense que hasta acá estamos a 45 días, y el plazo fijo era 60, o sea que va a terminar de devengarse en el ejercicio siguiente. Entonces al 30 de junio voy a volver a devengar, y en este caso el cálculo es 2.751 dividido 60 por 30 días. O sea acá el mismo valor dividido 60 por 15, y en junio el mismo valor dividido 60 por 30. Bien. Entonces, hasta acá, este plazo fijo es un plazo fijo en moneda nacional, por lo tanto es una cuenta monetaria, es decir, el plazo fijo en moneda nacional no se ajusta por inflación, ¿sí? Es una cuenta que va a absorber, digamos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, o sea que voy a perder al tener este plazo fijo en pesos cuando existe inflación, pero como es una cuenta monetaria, no se ajusta, ¿sí? Repasando un poquito lo que eran cuentas monetarias y no monetarias, ¿sí? Las cuentas monetarias no se ajustan, pero son las que generan el RECPAM, mientras que las cuentas no monetarias son las que se ajustan, pero no son las que generan el RECPAM, ¿sí? Entonces, vemos
en este caso, que esta cuenta a plazo fijo no sufre ningún ajuste por inflación al cierre, y sí lo que vamos a tener es la cuenta regularizadora, que en un principio estaba cargada por el total, 2.751, luego devengamos 687,75, y más adelante, en junio, devengamos 1.375,50. Los que nos queda como saldo, ¿sí? El saldo a devengar en el ejercicio siguiente es de 687,75. ¿Cuánto es lo que vale el plazo fijo al cierre? ¿Cuál es la evaluación de este plazo fijo al cierre? Entonces decimos, tenemos un plazo fijo que originalmente contabilizamos por 32.751 y le vamos a restar o descontar los intereses aún no devengados, ¿sí? Es decir, lo que me falta a devengar. Como cuenta regularizadora que es, esta está en el haber y esta está en el debe, entonces lo que hace esta regularizadora es restar, ¿sí?, a la cuenta principal, que en este caso es el plazo fijo Banco Galicia. Y esto es lo que vale mi plazo fijo al cierre. No es el mismo color, pero bueno. ¿Hago una pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Quieren que les deje un ratito para terminar de copiar? El método directo. Método directo ya les voy a explicar. Ah, bueno, pensé que ya habíamos terminado. No, quiero por ahí que terminen si necesitan terminar de copiar esto y seguimos enseguida con el método directo. Veo muchas camaritas apagadas. ¿Están ahí o no están ahí? Melanie, Martín. Franco. Franco Wix. ¿Estás ahí? Sí, profe, estoy copiando. Ahí te aprendo. Bueno. Bien. Entonces vamos al método directo, que desde mi punto de vista es más fácil, pero bueno, hay personas que se acostumbraron tanto a este que continúan contabilizando de esta manera. Bien, en este caso dijimos el asiento es mucho más sencillo. Banco Galicia, perdón, plazo fijo a banco o a caja, ¿sí?, por 30.000. Y luego cuando hago el devengamiento, el cálculo es el mismo, el cálculo no va a variar, ¿sí? O sea, al 31 de mayo tenemos los 687,75 y al 30 de junio los 1.375,50. Lo único que vamos a contabilizar, en lugar de la cuenta regularizadora que teníamos acá, en este caso vamos a cargarlo a la misma cuenta plazo fijo, ¿sí? Entonces plazo fijo Banco Galicia por 687,75 al 31 de mayo, y al 31 de julio plazo fijo Banco Galicia por 1.375. De manera tal que si miro acá en el mayor, yo tenía primeramente, voy a ponerle a todos signo pesos para que me los iguale, primeramente 30.000, luego devengué 687,75 y luego devengué 1.375,50. ¿Cuánto vale el plazo fijo al cierre? Ya está dado, ¿sí? Mientras que en este caso tenía que calcularlo por diferencia entre la cuenta principal y su regularizadora, en este caso ya surge directamente el mayor, y si ustedes se fijan es el mismo valor. Es decir que independientemente del método, lo que me queda valuado el plazo fijo al cierre es a la moneda o al monto, digamos, original de la colocación, más los intereses devengados a la fecha de cierre.
¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, parece que esto fue demasiado fácil. Vamos entonces al B. Realizó una segunda colocación de fondos por $25.000 en este caso, por idéntico plazo, es decir, también por 60 días. Y a la fecha de la colocación tenemos una cotización que tenemos 30,60 tipo comprador y 30,70 tipo vendedor. Y la tasa correspondiente es el 8% anual. Y luego tenemos la cotización al cierre y la inflación. O sea que vamos a ver que cuando el plazo fijo es en moneda extranjera es bastante diferente la situación. Bueno, en principio vamos a contabilizar el ingreso al patrimonio de este plazo fijo en moneda extranjera, ¿sí? Tenemos dos situaciones que entender cuando vamos a contabilizar un plazo fijo. Uno es si la empresa ya tenía esos dólares, ¿sí? Quizás en una cuenta, una caja de ahorro en dólares, o bien en la caja de la empresa, y constituye el plazo fijo con esos dólares, o la otra es que la empresa no tenga los dólares, los tenga que comprar y luego constituir el plazo fijo, ¿sí? Como lo más difícil es esta segunda situación, en lo que respecta a la contabilización, vamos a hacer esto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos los dólares en la empresa, esta primera parte que vamos a ver acá no correspondería, ¿sí? O sea, en primer lugar, nosotros decimos, bueno, la empresa no tiene esos dólares y los va a adquirir, ¿sí? En el banco, en el mismo banco, toda la operación se hace en el mismo banco, pero vamos a ver las diferencias de cotizaciones en cada momento. Cuando nosotros compramos esa moneda en dólares, ¿sí? Que dijimos que son $25.000, voy acá al enunciado. Estos $25.000, si nosotros los tenemos que adquirir, ¿sí? Que comprar, ¿cuáles de estas cotizaciones vamos a utilizar para el ingreso del activo al patrimonio? ¿3,60 o 3,70? Tipo vendedor. Tipo vendedor, porque el vendedor es el banco. Recuerden que cuando hablamos comprador-vendedor es la figura del banco o la entidad financiera, ¿no? Entonces, el banco siempre nos va a vender el dólar más caro de lo que nos va a comprar. Entonces, al momento de la adquisición de estos 25.000, yo tengo que ingresar al activo por 3,70. ¿Sí? Esa es la primera cotización en la que van a ingresar estos activos. Bien, acá Valeria nos hace un comentario que toda la contabilidad debe estar en moneda nacional, es decir, que se debe hacer la conversión para realizar el asiento. Siempre, ¿no es cierto? Siempre todo lo que es, lo que va a parar a nuestro libro diario es en moneda nacional. No podemos hacer asientos en moneda extranjera. Entonces, ¿dónde tenemos este cálculo? Acá. ¿Sí? Entonces tenemos 25.000 a 3,70 nos da 92.500. Esto al momento, entonces, de la incorporación de los dólares primeramente al patrimonio. Acá puede ser caja o puede ser banco, ¿sí? 92.500. Luego, inmediatamente después, tenemos una diferencia de cotización entre el 3,70 y el 3,60, que es el tipo de cambio comprador, ¿sí? Entonces, me hiciste acá, pero no me hiciste el cálculo. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos 25.000 por 3,60. $90.000. Y la diferencia entre las dos, es decir, entre el tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, me da 2.500. Esos 2.500 son diferencia de cotización a moneda extranjera, ¿sí?
en el mismo momento. Este asiento podemos hacerlo acá. Yo se los hice, o Valeria en realidad lo hizo de esta manera por separado para que se vea mejor, ¿sí? Pero este mismo asiento puede estar incluido acá en el del plazo fijo, ¿sí? O sea, podemos contabilizarlo junto con el plazo fijo. El punto es que al momento de la incorporación al plazo fijo, ¿sí? Este plazo fijo va a entrar por un tipo de cambio comprador o vendedor. ¿A qué cotización entra el plazo fijo? A ver, A le hago una vendedor pregunta más nomás, profe, general. si técnicamente no nos están comprando los dólares, estamos depositando en un plazo fijo. Sí, pero no. Técnicamente todos los activos en moneda extranjera se evalúan a un tipo de cambio comprador. ¿Sí? Porque cuando vos tenés el activo en moneda extranjera, lo tenés que calcular a su valor de cotización tipo comprador, cuando es activo. Y cuando es pasivo, al tipo o a la cotización vendedor. ¿Sí? Por eso es que nosotros hicimos la compra a la cotización vendedor, porque eso fue lo que tuvimos que pagar por esos dólares, pero inmediatamente los tenemos que transformar al tipo de cambio comprador para hacer el ingreso al plazo fijo. Si esta moneda extranjera, voy a aclararles algo, si esta moneda extranjera yo la mantuviera en moneda extranjera, la dejo acá y contabilizo la diferencia de cotización al cierre. Pero como estoy cambiando un activo por otro, es decir, estoy cambiando el activo moneda extranjera por el activo plazo fijo, es que voy a hacer esa pérdida, en este caso, por diferencia de cotización. Porque la cuenta plazo fijo me tiene que quedar valuado por un valor de cotización tipo comprador, ¿sí? Ya al momento del ingreso al patrimonio. ¿Sí? En épocas que no existe la inflación, o sea, cuando no tenemos un periodo, un contexto inflacionario, esta diferencia de cotización yo puedo dejar sin contabilizarla acá y contabilizarla directamente al cierre. Es decir, al cierre ver la diferencia total, porque no importa si varió antes, varió después, varió en un mes, varió en otro mes, ¿sí? Lo importante es cuánto varió al cierre y ahí directamente se ajusta. Pero cuando tenemos ajuste por inflación, tenemos que considerar cada resultado en el mes correspondiente porque el ajuste por inflación de estas cuentas de resultados, diferencia de cotización, no es lo mismo ajustarlo acá en mayo a junio que ajustarlo en junio. ¿Sí? Porque el coeficiente aplicable va a ser diferente. Bien, entonces, al inicio, nosotros decimos que este plazo fijo en dólares, que son $25.000, van a quedar valuados en el activo a 3,60, más allá de que hayamos tenido que pagar 3,70. ¿Sí? Pagamos 3,70, pero va a quedar valuado a 3,60. Que esto implica 90.000 pesos. Es decir, 25.000 por 3,60 son 90.000 pesos. Bien, ahora vamos a ver un poco el cálculo de la tasa para determinar la cuenta regularizadora y cuánto va a ser el interés a devengar. La tasa anual me decía que es del 8%. ¿Sí? N es el periodo de colocación, que son 60 días. Por lo tanto, ¿no está el cálculo acá? No, le hice todo junto en monto nomás, profe. No le separé los intereses. Acá. Le Bueno, hice los pero el 90.000 cálculo, en el monto está todo junto. Ahí eso no, esa es la suma del monto más interés, del capital más interés.
Bien, pero en definitiva, para calcular esta tasa de interés es la tasa del 8% dividido 12 por 2, ¿no? Es la misma fórmula que utilizamos hoy. Esto luego le tenemos que poner porcentaje y aumentar la cantidad de decimales para que me dé lo mismo que puso Valeria. ¿Sí? 3 veces lo pusimos. Pero en definitiva es 8 dividido 12 por 2. Esta es la tasa de interés para el periodo N, que son los 60 días. O bimestral. El monto, entonces, que en definitiva voy a recuperar de este plazo fijo, ¿sí? Es los 90.000 pesos más el interés total ganado por estos 60 días. Y el interés que me va a quedar en definitiva como regularizadora, ¿sí? Acá Valeria lo hizo de otra manera, tenemos distintas formas de hacerlo, que es la diferencia entre los 90.000, 91.197, voy a ponerle todo signo pesos para que me dé igual, 91.197 menos 90.000, la diferencia o interés total a devengar en pesos es de 1.197. Otra forma de calcularlo es hacer este cálculo en dólares, es decir, cuánto corresponde el 1,33% sobre 25.000 dólares. ¿Sí? Entonces, el interés total que voy a cobrar o que se va a devengar en dólares es 332,50 dólares. ¿Sí? Que luego, transformado al mismo tipo de cambio que estamos trabajando, que es 3,60, me da 1.197. O sea, puedo hacer el cálculo en pesos directamente por la tasa calculada, o hacer el cálculo en dólares y luego transformarlo por 3,60 a pesos. ¿Sí? En definitiva, a fecha de incorporación al patrimonio de este plazo fijo en dólares, tenemos que son 25.000 dólares, que se van a devengar 332,50 dólares, y que voy a recuperar 25.332,50 dólares. Este primer dato es de suma importancia porque estos valores en pesos son a esta fecha, ¿sí? Al 16 de mayo. Y cuando yo llegue al cierre, esta cotización va a variar. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que tener hecho el cálculo de la moneda extranjera en la moneda extranjera, es decir, cuántos dólares colocaron, cuánto de interés van a recibir en dólares y cuánto va a ser el total a retirar en dólares. ¿Sí? Más allá de que esto, luego sufra una diferencia de cotización por la moneda extranjera. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, siempre hagan este cálculo en dólares, primeramente. Entonces tenemos acá la cotización a la fecha de incorporación y tenemos los datos hasta acá para hacer el primer asiento. ¿Sí? O sea, esta primera parte la voy a utilizar para hacer el asiento de constitución del plazo fijo en dólares. Entonces voy a tener que en este caso plazo fijo, y vamos a ponerle la diferencia acá, plazo fijo en dólares, ¿sí? Entra por, fíjense, capital más intereses totales, 91.197. La moneda extranjera, que si recuerdan acá, era 25.000 a 3,60, me da 90.000, es decir que esta moneda extranjera se va por el total. Había ingresado, miren acá un poquito el asiento, había ingresado a 92.500, luego tenemos esta diferencia de cotización de 2.500, me quedó en 90.000. Como ahora utilizo el total para realizar el plazo fijo, ¿sí? La moneda extranjera me queda en cero.
pero ya tengo ahí una primer pérdida por diferencia de cotización. Bien, esto, aunque no lo quieran ver, es así. Al momento que ustedes compran los dólares, ya tienen una pérdida, porque si al mismo día se arrepienten y quieren vender esos dólares, la diferencia de cotización entre comprador y vendedor genera un primer resultado negativo inmediato. Yo siempre digo que es asimilable a sacar un 0 kilómetro de la agencia. Ustedes lo sacan de la agencia, se repitieron a los 10 kilómetros, lo devuelven y le dicen, no, este ya es un usado, no vale lo mismo. ¿Sí? Y se lo aceptan por un valor muy inferior. Bien, entonces, este es el asiento de constitución por el método indirecto, ¿sí? Donde contabilizamos el plazo fijo por el valor a recuperar, es decir, que incluye capital más intereses a devengar, la moneda extranjera colocada y los intereses positivos a devengar, que son la cuenta regularizadora. Con este método indirecto, ¿sí? Vamos a hacer el ajuste al cierre. Vamos a seguir en este mismo cuadro, donde teníamos $25.000, 332,50 de intereses y el total 25.332,50. Transformados a pesos a moneda de la colocación, este es ahora mi valor histórico. ¿Sí? Este es el valor que ingresó al patrimonio, ese valor histórico. Voy a calcular el coeficiente, que en el práctico me hablaba de el coeficiente de mayo era 1,02, esto ya estaba dado el coeficiente, ¿sí? No son índices, son coeficientes, entonces ya están listos para usar. Por 1,02 obtengo entonces un valor histórico ajustado, en el caso de plazo fijo, de 91.800, en el caso de la regularizadora, de 1.220,94, y en el caso de la totalizadora, vamos a decir, que es plazo fijo más intereses a devengar, 93.020,94. Y vamos a calcular el RECPAM, en los tres casos, por diferencia entre valor histórico ajustado y el valor histórico. ¿Sí? Y luego que determinamos el RECPAM, que ahora vamos a ver cuál de estos vamos a utilizar, vamos a ver la cotización al 30 de junio. La cotización al 30 de junio es el valor corriente, ¿sí? Entonces, simplemente anotamos la cotización acá, que en este caso es 3,65. Tipo de cambio comprador, porque es un activo, ¿sí? Esto estaba acá en el enunciado. Tipo de cambio comprador al cierre 3,65, ¿sí? Entonces, el valor corriente, ¿cómo lo calculamos este valor corriente? Tomo los $25.000, por eso les dije que es importante esta primera columna, tomo los $25.000 por 3,65 en el primer caso, tomo los $332,50, que es lo que voy a cobrar al vencimiento, por 3,65, y por último tomo los 25.332,50, que es lo que voy a recuperar en total en el plazo fijo, más intereses ganados, y lo multiplico por 3,65. Y determino la diferencia de cotización. La diferencia de cotización es valores corrientes menos valor histórico ajustado. Y la diferencia total, esto en los tres casos, ¿no? Valor corriente es menos valor histórico ajustado, y valores corrientes menos valor histórico ajustado. Y la diferencia total es valor corriente menos valor histórico, es decir, es el salto total, ¿sí? Del nuevo valor de cotización al valor histórico. Esa es la diferencia total. Bien, ahora ustedes podrán ver acá en este cuadrito que está estratégicamente pintado de dos colores diferentes, ¿sí? Porque acá estamos viendo solamente los 25.000, mientras que acá estamos viendo, en este color rosado, la cuenta totalizadora y su regularizadora, ¿sí? Por eso la regularizadora está en negativo. Y si ustedes se fijan en el asiento, nosotros contabilizamos el plazo fijo por 91.197. Acá,
¿sí? O sea que es esta la cuenta que yo voy a ajustar, no esta. Esta la tengo calculada, después quizás la vamos a usar en el método directo. Pero esta es la cuenta que ustedes tienen que ajustar, el valor histórico que tienen contabilizado. ¿Sí? 91.197 pesos por 1.02, que les da 93.020,94 y un RECPAM de 1.823,94. Ahora, el RECPAM a contabilizar es la suma de estos dos, ¿sí? Que les da 1.800 porque uno es positivo y el otro es negativo. Y la diferencia de cotización a contabilizar es la suma de estas dos, porque tenemos una diferencia de cotización positiva y una diferencia de cotización negativa. Que me va a dar, en definitiva, una diferencia de cotización negativa porque en el segundo caso es mucho más alta. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, no sé si ustedes la pudieron hacer o mientras iba diciéndole, o les doy un ratito más como para que terminen de copiarla. Un poco más. Bueno, me interesa que tengan bien completa esta tabla para que luego podamos hacer el asiento de ajuste. Bueno, ¿estamos? Yo ya terminé. Bien. Entonces, si nadie habla, le tomo la palabra a Martín. Entonces, vamos a contabilizar esta situación al cierre. Recuerden que es la parte que está en rosado, ¿sí? Lo que vamos a contabilizar al cierre. En este método. Bien. Al 30 entonces de junio tenemos situaciones a contabilizar. Por un lado, vamos a contabilizar el ajuste, pero por otro lado vamos a contabilizar el devengamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a mi mouse? Acá está. ¿Se mueve solo? ¿Qué le pasa? Bueno. Bien. En cuanto al incremento en la cuenta plazo fijo en dólares, siempre tienen que hacer la aclaración cuando es en moneda extranjera. Ay, ¿por qué no me sale? Ahí está. En cuanto al plazo fijo en dólares, el valor a incrementar, fíjense acá en el cuadrito, en la diferencia total, el último cuadro, última columna, última fila, ¿sí? La diferencia total es lo que se va a incrementar este plazo fijo que tenía contabilizado capital más intereses, ¿sí? 1.266,63. Eso es lo que va a incrementarse el plazo fijo.
Luego tenemos una diferencia de cotización de 550 negativo, que es, yo le dije, la suma de las dos diferencias de cotización, la de la cuenta regularizadora y la de la cuenta principal, ¿sí? Sumo las dos y me da 550 negativo. ¿Por qué negativo? Porque fíjense que si bien la cotización de 3,60 subió a 3,66, en realidad la inflación fue mayor que la diferencia de cotización, ¿sí? Porque de 91.000 pasó a 93, mientras que el valor corriente es 92.000, ¿sí? Entonces, el ajuste por inflación es mayor a la diferencia de cotización. Por eso tenemos una diferencia de cotización real negativa, ¿sí? Si nosotros pensamos en el salto de 91 a 92, tenemos una diferencia total positiva. Pero corresponde a RECPAM 1800 positivo y a diferencia de cotización 557 negativo. Entonces, contabilizamos en total, ¿sí? Es decir, las dos cuentas juntas. Esta diferencia de cotización 550 en el debe, porque es negativa, 550 pesos. El RECPAM por 1800, en el mismo concepto, es decir, sumo los dos, 1800 de RECPAM. Y el interés a devengar, todavía no estoy devengando, ¿sí? Por ahora estoy ajustando nomás. Y la cuenta interés a devengar, que me voy acá a la diferencia total, ¿sí? La última columna, que era la diferencia entre el valor corriente y el valor histórico. Estos 16,63 negativo, recuerden que es porque es una cuenta acreedora, no porque sea un resultado negativo. Entonces, 16,63 intereses a devengar. Verifico que esto balancee. Bien. Entonces, aumenta el plazo fijo por el valor de la diferencia total. La diferencia de cotización por la sumatoria de las dos diferencias de cotización entre la cuenta principal y la cuenta regularizadora. RECPAM también por la sumatoria de RECPAM de la cuenta principal más la regularizadora. E intereses a devengar aumenta por la diferencia total de la cuenta de intereses a devengar, ¿sí? Este es el ajuste al cierre, donde estoy reconociendo una diferencia de cotización y el RECPAM, es decir, por el modelo combinado. Una vez que tengo todo esto ajustado, es decir, tengo cuenta principal y regularizadoras ajustada, ¿sí? Que vamos a verlo un poquito acá en los mayores, ¿sí? Tenía en un principio esta cuenta por 91.197, que es el valor que ingresó al patrimonio. Luego este aumento de 1.266, me queda en total 92.463, que fíjense que este valor siempre tiene que coincidir con el valor corriente, ¿sí? 92.463, voy a cambiar un poquito el color para hacerlo más visible, ¿sí? 92.463 tiene que coincidir con la sumatoria acá del mayor. Y lo mismo con la cuenta de intereses positivos a devengar, es decir, la cuenta regularizadora, que en un principio contabilizamos a 1.197. Luego ajustamos acá 16,63. Y hasta acá tengo un subtotal de 1.214. Ese 1.214 coincide, bueno, allá está redondeado y acá todavía tiene los decimales, pero es el mismo número, ¿sí? Fíjense, voy a hacer la sumatoria. De estos dos. ¿Sí? 1.213,63, que es el valor corriente. Esto es considerando todavía la cuenta y su ajuste, pero todavía nos falta el devengamiento, que es lo que está en el debe, ¿sí?
Entonces, este valor es antes del devengamiento. Bien, y por último, una vez que tenemos ajustado entonces la cuenta intereses positivos a devengar, lo que vamos a hacer es devengar al cierre. ¿Sí? Devengamos al cierre por, ¿se está calculando acá? Sí, 45 días. El valor total, que era 1213,63, que es el último valor ajustado, lo pueden ver acá en el valor corriente, en la columna de valores corrientes de la cuenta regularizadora, ¿sí? 1213,62 dividido 60 por 45. Otra forma de hacerlo, esto nos da, ¿no es cierto?, 910, que es, hacemos el asiento intereses a devengar a intereses positivos o intereses ganados, 910,22. Otra forma de hacerlo es tomar los dólares totales, estos, vamos a cambiar el signo, los dólares totales que iba a recibir como intereses, 332,50, ¿sí? Estos son dólares. Perdón. Borré el cálculo. Bueno, voy a poner acá este y voy a hacer de nuevo. Los dólares totales que voy a recibir, 332,50, y a esto le aplico el mismo cálculo. Dividido 60 por 45, ¿sí? Voy a devengar al cierre 249,375 dólares. Y luego lo que hago es transformar este valor en dólares por la cotización al cierre, que era 3,65. ¿Ven? Y me salen los mismos 910,22. O sea, es decir, yo puedo hacer el cálculo en dólares y luego transformarlo a moneda local, o puedo directamente tomar el valor de la cuenta regularizadora, ¿sí?, ya ajustada por su diferencia de cotización y por su efecto de la inflación, al cierre, y realizar el cálculo para el devengamiento. Entonces tenemos intereses a devengar a intereses positivos por 910,22, que luego aplicamos a nuestro mayor, ¿sí?, 910,21, y por diferencia nos va a dar que nos queda a devengar para el ejercicio siguiente 303,41. ¿Cuánto vale este plazo fijo al cierre? 92,463,63 menos su regularizadora 303,41. Es decir, que al cierre vale este valor, 92.160,22. Y para ir terminando, les explico el método directo, que es sumamente sencillo, ¿sí? Método directo, donde no se usa la regularizadora. En un principio contabilizo los 92.500 a caja 92.500. ¿Sí? Lo mismo, tengo este problema de la diferencia de cotización de los 2.500 que tuve acá. O sea, esta diferencia de cotización la tengo que considerar sí o sí. Y cuando coloco el plazo fijo, me queda este plazo fijo Citibank en 90.000. Para que vean acá en el cuadro, es esta línea que estaba en gris. 90.000 pesos plazo fijo. Expresado ya a su valor de cotización tipo comprador, porque es un activo. Bien, entonces tengo plazo fijo, 90.000, no tengo cuenta regularizadora. Entonces, al 30 de junio, lo que voy a hacer es ajustar esta cuenta, ¿sí? En este caso, puedo hacer, como hizo Valeria, el devengamiento primero, o primero el ajuste. Yo siempre recomiendo que hagan primero el ajuste, así que voy a ir por este asiento primero, y después hacemos el devengamiento. Para hacer este asiento, ustedes se van a guiar por esta línea que estaba en gris, es decir, como acá no tengo regularizadora,
tengo solamente los $25.000 contabilizados a valor de origen 90.000 por su coeficiente. Esto me da un valor histórico ajustado a 91.800, un RECPAM de 1.800, el valor de cotización al cierre, el valor corriente de los $25.000 al cierre, la diferencia de cotización, que es valor corriente menos valor histórico ajustado, y la diferencia total. ¿Sí? Es el mismo cálculo, solo que acá lo habíamos hecho con 2 cuentas, y acá es con una sola cuenta. Entonces, ¿qué voy a tomar para ajustar? 1.250 es lo que va a ser el ajuste total del plazo fijo. Es decir, de 90.000 va a pasar a 91.250. De los cuales corresponden 550 una diferencia de cotización negativa y 1.800 un RECPAM positivo. Y esto es lo que voy a contabilizar ahora. ¿Sí? Esta última parte. 1.250, voy a pintar en gris del mismo color para que lo ubiquen. 1.250 el plazo fijo, el incremento del plazo fijo, la diferencia de cotización negativa de 550 y el RECPAM de 1.800. Fíjense que independientemente del método, directo o indirecto, la diferencia de cotización fue 550 negativa y el RECPAM fue 1.800 positivo. Acá también, diferencia de cotización 550 negativo y el RECPAM 1.800 positivo. La diferencia de cotización negativa y el RECPAM positivo. ¿Sí? Y luego de hacer el ajuste por inflación y por diferencia de cotización, hago el devengamiento. El cálculo del devengamiento lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas que le dije recién, tomando el valor total del interés en dólares, ¿sí? Que lo teníamos acá, $332,50, dividido 60 por 45 y luego a la cotización 3,65. ¿Sí? Y ahí calculan, les salen los mismos 910,22 que hicimos recién. Solo, y la única diferencia acá, es que en lugar de utilizar la cuenta regularizadora, como hicimos acá, interés positivo de devengar, en este caso utilizo la misma cuenta del activo, plazo fijo en dólares. ¿Sí? Acá también. Plazo fijo en dólares. Utilizo la misma cuenta del activo. Entonces, fíjense acá, el mayor. La moneda extranjera entró por 92.500 acá. Y luego cuando compro, o coloco, mejor dicho, el plazo fijo, sale por 92.500, moneda extranjera me queda en 0. Y el plazo fijo, que en un principio lo contabilicé por 90.000, luego aumenté, en nuestro orden sería, aumentamos por 1.250, y luego se cargó el devengamiento, el interés, en 910,22. Fíjense que este valor final que tengo acá es exactamente el mismo que este que habíamos determinado acá por diferencia entre la cuenta principal y su regularizador. ¿Sí? O sea, el plazo fijo queda igualmente evaluado en 92.160,22. ¿Dudas? ¿Consultas? El profe Michelle le está llamando ya. Bueno. Ingresamos al Zoom Se institucional, le dice. Sí. Se quedan ustedes en el aula. El profe va a entrar y yo voy a salir y me voy a auditoría. Y ustedes se quedan en el aula con el profe Michel para que les explique un poco mejor todo esto en la teoría. ¿Sí? ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo cerrar el Excel? Igual ustedes no suben, profe, después de esto, ¿no es cierto? Para hacer el repaso. La clase grabada. grabada, Sí, sí. la clase. Se Sí. sube la clase grabada al canal. Bien. ¿Se entendió?
¿sí? Método directo, método indirecto, ¿cuál tienen que saber? Los dos tienen que saber. ¿Por qué tienen que saber los dos? Porque ustedes pueden entrar a una empresa, ya sea como contadores internos, externos u auditores, y van a tener que trabajar como la empresa decida, ¿sí? Entonces, si la empresa utiliza en su plan de cuenta la cuenta regularizadora, entonces ustedes van a tener que trabajar con la cuenta regularizadora. En algunos casos ustedes van a poder decidir, pero en otros quizás no. Entonces van a tener que aprender, digamos, de las dos maneras. ¿Sí? Más allá de que cada uno le resulte más cómodo de una manera o de la otra. Bien, los dejo, chicos, me voy a la otra materia. Gracias, profe. Chau, chau, nos Bueno, Chao, vemos. hasta profe. luego. Hasta luego, Chao. profe.